Las noticias, protagonistas y tendencias del momento con César Miguel Rondón en Conexión. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este miércoles 17 de julio del año 2024. Y en este momento a las 9 en punto de la mañana, usted está sintonizando en Conexión por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su celular. Y si usted entra en www.éxitos107.com, además de escucharnos, usted nos puede ver. Y es aquí donde recibo el saludo de Henry Moreno en Atlanta, Georgia, Guillermo Useche en Puerto Ordaz, aplaca el calor, dice él, Luis Rojas en Cabimas, Estado Zulia, Douglas Isturiz en El Salvador, Xavier Míguez en Barcelona, España, María Fernanda Mazzarelli en Buenos Aires, Carlos Cuevas en Pensilvania, Hugo Boscán, dice que tiene el optimismo subido al máximo, José Luis Machado en Ciudad de México, Saeda Bon en Orlando, Darwin Jesús Nava también en Cabimas, qué bueno, José de Villa en Maracaibo, María Morales también en Maracaibo, Nelsa Vivas en Caracas, Nelson Pado en la ciudad de Panamá, Juan Bautista en Caracas, Juan Bautista González, José Agudelo en Cajaseca, Estado Zulia, David Madrid, me saltó aquí esto, en Montreal, Niroski de Los Ángeles Ávila, en Montevideo, Juan Acuña, nuestro amigo el camionero, va hoy por Grayson, Kentucky, Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia, doña María Alicia Cifontes, siempre tan consecuente en Caracas, Magali Hernández en Dublín, Finis en Cumming, Georgia, Mimoni Ani en Bogotá, Patricia Martínez también está en Bogotá, Jorge Klein en Madrid, 100.4 Fahrenheit está haciendo allá en Madrid. Chere Ramos en Caracas, Jorge Meléndez en el municipio Lamas, Estado Aragua, Ingeniero El Nava en Caracas, en fin, wow, hay gente hoy aquí deseándonos cosas buenas. Hoy Gladys Melet no envió sus tazas de café, sino una especie de pudín, digo yo. Muchísimas gracias, Gladys. Edgar Bravo en Madrid. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM en Caracas. Ese subconsciente, Dios mío. Quisiéramos, además ayer nos dejó entusiasmada la potencial primera dama Mercedes López de González con esa posibilidad, y entonces amanecimos con esa idea en la cabeza, César, ¿cómo decirlo? Feliz día a todos. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. En Madrid, Mariel Sofía Rodríguez apoyando en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días y feliz miércoles para todos. Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de San Alejo Mendigo, San Colmano de Irlanda, Santa Eduvigis de Polonia. Felicitaciones a las Eduvigis y a los vecinos de Santa Eduvigis, allá en Caracas. Es el día de San Enodio. Saludo a Enodio Quintero. Y en el calendario astrológico de Enrico Mariani para el día de hoy tenemos a la luna creciente en Sagitario. La luna de Sagitario es la luna ideal del fin de semana. Nos tocó en el ombligo de la semana, como dice la Chiqui Baby. Nos tocó en miércoles, pero es la luna para descansar, irse a la intemperie, claro, en estas fechas hay mucha gente de vacaciones, puede aprovechar de irse a la playa, ¿no? Tomarse un descanso. Ahora, si no puede usted tomarse el descanso,
esta es la luna de buscar la verdad. Es la luna de decir la verdad. Y al decir la verdad usted puede caer en imprudencias, nos advierten aquí. Como cantaba Serrat, nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio. Luna creciente en Sagitario, Sol en Cáncer este miércoles 17 de julio del año 2024. Hoy es el Día Mundial de la Justicia Internacional y esto se celebra con motivo de la aprobación del Estatuto de Roma en 1998 por parte de 120 países miembros de la Organización de Naciones Unidas. Es el Día Mundial del Emoji. ¿Por qué se celebra este día? Pues porque The New York Times aclaró en una entrevista con Jeremy Burch, el fundador del sitio web Emojipedia, que se había elegido específicamente este día debido a la forma en que se muestran los emojis en el calendario de los iPhones. Es el Día Internacional del Tatuaje, aunque los tatuados se tatúan todos los días, ¿no? O no escogen un día especial. En fin. El programa que hemos preparado para hoy, pues vamos a iniciarlo en Bilbao con la politóloga Carmen Beatriz Fernández, profesora en la Universidad de Navarra. Con ella vamos a analizar la situación de la campaña electoral y puntualmente nos interesa la opinión de ella, que es experta en el manejo del discurso electoral, sobre estas declaraciones de Freddy Bernal que ayer comentábamos, donde este individuo, pues prominente figura del chavismo y de sobre todo el chavismo, digamos, violento, del más malandro chavismo, dijo que, bueno, si perdían las elecciones, ellos de oposición hacían que no durase el gobierno opositor un año en el poder. Muy bien, la amenaza que sea, pero es la primera vez que reconoce que no van a ganar las elecciones. De Bilbao iremos a Washington para conversar con Mariana Alfaro. Ella es reportera política en The Washington Post. Y con ella tendremos las impresiones de la convención republicana. En el segundo día, Trump logró el respaldo de Ron DeSantis, Marco Rubio, Ramaswamy, pero la que interesa es el respaldo de Nikki Haley, quien había sido muy, muy dura contra Donald Trump en la campaña previa. Después iremos a Bogotá para conversar con John Torres, del diario El Tiempo. Gustavo Petro sancionó ayer la primera gran reforma importante de su gobierno, la pensional. Ampliar la cobertura de pensiones del 24 al 53% y hasta que se llegue al 87%. Después vendremos a Miami para conversar con Jorge Cancino, el editor principal de Inmigración en Univisión. ¿Qué ha dicho el ahora ya candidato a vicepresidente J.D. Vance con relación al tema migratorio? ¿Cuáles son sus impresiones? ¿De qué manera podría afectar el tema migratorio un gobierno de Donald Trump, J.D. Vance? Eso lo conversaremos con Jorge Cancino. Y aquí en Miami también vamos a conversar con el abogado Leonardo Concepción. Bob Menéndez, el influyente senador demócrata por New Jersey, ha sido declarado culpable en los 16 cargos que se les presentaron. ¿Qué le espera ahora al senador Meléndez? ¿Es culpable de qué? ¿Cuál fue su delito? Y vamos a conversar con el padre Gregorio Terán. El padre Terán es un sacerdote jesuita, Goyo para todos, Goyo para sus amigos, pues para todos. Él es el director general de Fe y Alegría en Venezuela. Y ya que nos acercamos a la gran fecha de la herencia de Venezuela, el próximo sábado 20, en el estadio de pelota, en el Lone Depot Park, recordemos que el acto será, al comprar sus entradas, usted va a contribuir, va a colaborar con Fe y Alegría en Venezuela. ¿Cuál es la obra de Fe y Alegría en Venezuela? ¿Qué ha logrado hasta este momento? Eso lo vamos a conversar con el padre Terán. Nuestro foro de hoy, interesantísimo.
¿Existe ansiedad preelectoral? Síntomas del estrés preelectoral y cómo manejarlos. Influenciado por una combinación de incertidumbre política y emociones exacerbadas, este estrés presenta una serie de características distintivas. La incertidumbre, la preocupación constante, la tensión emocional. Eso lo vamos a abordar desde el punto de vista psicológico con la doctora Edith Shiro, psicóloga clínica aquí en Miami, y desde el punto de vista sociológico y político con el doctor Trino Márquez, sociólogo, profesor titular en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas. Ese es el programa que te hemos preparado para el día de hoy, miércoles 17 de julio. El 17 de julio de 1762, Catalina II se convirtió en zarina de Rusia tras el asesinato de Pedro III, su esposo, y ella estuvo metida en el complot. El 17 de julio de 1790 murió Adam Smith, economista y filósofo escocés, uno de los grandes exponentes de la economía clásica. En la Facultad de Economía de la Universidad de Edimburgo, a la entrada, está la estatua de Adam Smith, para que uno sepa realmente qué es lo que se va a aprender en esa facultad. El 17 de julio de 1888 nació Vladimir Zworykin. Él era un ingeniero ruso, inventor, se nacionalizó estadounidense y se le considera el padre de la televisión. ¿Por qué? Pues porque tan temprano como en 1923 inventó un tubo de rayos catódicos para transmisiones de imágenes que originó el iconoscopio. Y esta fue la primera cámara capaz de transmitir video. Hace ya más de 100 años. El 17 de julio de 1918, Nicolás II de Rusia, su esposa la zarina Alejandra y sus hijos, incluyendo a Alexei, son asesinados, fusilados, ejecutados en el sótano de una casa en Ipatiev, en Siberia, por un comando de bolcheviques. El 17 de julio de 1932 nació en la Argentina Joaquín Salvador Lavado Tejón. Yo le digo ese nombre tan largo y usted no lo va a reconocer. Y si le digo Quino, y si le digo que es el papá de Mafalda, Felipito, Miguelito, Susanita y demás, ahora sí lo conoce. El gran Quino falleció en el año 2020, a los 88 años. El 17 de julio de 1937 nació José Ignacio Cabrujas, dramaturgo, actor, libretista de televisión, guionista, un hombre muy polémico. Falleció en 1995, cuando apenas contaba con 58 años. Hoy está cumpliendo 77 años Camilla Parker Bowles, la reina de Inglaterra. ¿A ella se le llama reina o solo la esposa de...? Reina consorte, me aclara acá la experta en temas de la realeza, Laura Rodríguez. Hoy está cumpliendo 70 años la señora Angela Merkel, quien fuera la canciller de Alemania del 2005 al 2021. Una mujer muy influyente en la política de estos tiempos. El 17 de julio de 1979, en el marco de la Revolución Sandinista, el dictador Anastasio Somoza Debayle huyó hacia Miami y se impuso pues el gobierno sandinista. El 17 de julio de 1998 se funda la Corte Penal Internacional tras la firma del Estatuto de Roma, tal y como lo habíamos comentado. Y el 17 de julio del 2019, a la edad de 94 años, falleció el maestro Andrea Camilleri, el padre de Salva Montalbano, ese detective simpaticísimo. Hizo con más de 30 novelas sobre las aventuras de Montalbano allí en Sicilia. El 17 de julio de 1917 nació Generoso Jiménez, el Tojo Jiménez. ¡Eso es un trombón!, grita eufórico Benny Moré. El Tojo Jiménez era el primer trombón de la tribu, la gran orquesta de Benny Moré, y fue una influencia determinante para grandes trombonistas luego en los 70. Hablo de Barry Rogers, hablo de
Reinaldo Jorge y luego los trombonistas que vinieron después. 17 de julio de 1928 nace otro virtuoso en la música. Joe Morello, el legendario baterista del cuarteto de... El 17 de julio de 1950 nació Phoebe Snow. Love makes a woman. El amor es lo que hace a una mujer. El editorial con César Miguel Rondón. El cardenal Baltasar Porras se indigna. Dice que lo que ha pasado en Cumanacoa es algo insólito. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace Cáritas y la Iglesia? Pues ayudar. De las ayudas que nos llegan de un lado y de otro, vamos a socorrer a la gente necesitada. En el caso de Cumanacoa, a la gente necesitada por los deslaves y las torrenciales lluvias. Y clama el cardenal, no hay razón para impedir lo que se está haciendo sin ningún tipo de proselitismo, ni político, ni social, ni siquiera religioso. ¿Qué pasó en Cumanacoa? Pues pasó que el mayor general Nayade Lokibi, o el nombre es tan raro que uno no sabe cómo, Nayade Lokibi, pero aquí tengo que se llama Lokibi Belmonte. Este es un mayor general del ejército venezolano. Digo del ejército, no está especificado, pero en todo caso de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que fue designado por Nicolás Maduro como autoridad única para Cumanacoa, tras la desgracia del deslave. Pues bien, este Lokibi Belmonte, en tanto autoridad única, expulsa a los periodistas que cubren la noticia. Y le dio por expulsar también al arzobispo, a Monseñor Barazarte, quien es no solo el arzobispo de Cumaná, sino el presidente de la conferencia episcopal en este momento. Y le expulsa ¿por qué? El obispo fue a repartir, a administrar la ayuda a través de Cáritas, que es la agencia humanitaria de la Iglesia Católica. Y luego dio una misa. Pero algo en la misa no le gustó al general y le sacó. No sabemos más de este general Lokibi Belmonte, mayor general Lokibi Belmonte. El nombre se escribe L-O-C-K-I latina B y latina. No sé de dónde viene el nombre, pero es extraño, nunca lo había oído. Y del carácter del general, de su currículum, tampoco sabemos, pero sí de la arbitrariedad con que funciona. Y que un general actúe de esa manera en esta víspera cuando estamos tan cerca ya del proceso electoral, pues no deja de preocupar. Le agregamos a este detalle que ha sido secuestrado Milcíades Ávila. ¿Quién es Milcíades Ávila? Pues el jefe de seguridad de María Corina Machado. No se sabe dónde está. Desapareció de repente. Y a todas estas, cuando Edmundo González Urrutia y María Corina Machado entraron en la encrucijada, viniendo del acto proselitista, allí en el estado Aragua, entraron en la encrucijada para comer algo, ya de regreso a Caracas, vino un grupo de personas, de mujeres, y a insultarlos y amenazarles físicamente. Pues el Consejo Legislativo del Estado de Aragua las ha condecorado. ¿Cuáles son las señales que se mandan con todo esto? Violencia, lo que viene es violencia. Lo que viene es violencia para que usted tenga miedo y se esconda en sus casas y no salga a votar. Pero es tal el desespero por salir de esta gente, de este régimen oprobioso, que así como salen a aplaudir, a seguir, a upar a María Corina Machado y a Edmundo González por donde quiera que van, pues así mismo saldrán a votar.
el próximo 28 de julio. Y seguramente votarán de manera masiva, incluidos los chavistas, que están hartos de esto. A ver qué hacen entonces los generales y los alcaldes violentos. Ya veremos. Son las 9:22 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este miércoles 17 de julio. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. 9:26 de la mañana. Vamos con las noticias más importantes al día de hoy. El FBI y el Departamento de Seguridad Nacional están preocupados por la posibilidad de que se produzcan ataques de seguimiento o represalias violentas en respuesta al intento de asesinato del expresidente Donald Trump, según dijeron ambas agencias en un boletín conjunto de inteligencia. Individuos de algunas comunidades en línea han amenazado o alentado la violencia tras el tiroteo del sábado, según este boletín conjunto. El senador de Nueva Jersey, Bob Menéndez, uno de los políticos latinos más influyentes dentro del Partido Demócrata, fue declarado culpable por un jurado en todos los cargos de soborno y corrupción, 16 en total, por los que estaba acusado en un juzgado de Nueva York. La sentencia que dicta el juez se conocerá el próximo 29 de octubre. La Fiscalía había acusado a Menéndez, de 70 años, y a su esposa Nadine de aceptar regalos millonarios por parte de Egipto y Qatar para que los ayudara políticamente mientras estuvo en el cargo, tanto que llegaron a calificarlo como un agente extranjero. Aunque la esposa de Menéndez, Nadine, con quien se casó en el año 2020, también estaba acusada junto a él, su juicio fue pospuesto de manera indefinida por razones de salud. La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, destacó el trabajo de cuidados que históricamente han desempeñado las mujeres mexicanas en el hogar y señaló que su gobierno ofrecerá apoyos económicos de 3,000 pesos bimestrales a las mujeres de 60 a 64 años en reconocimiento formal del trabajo doméstico realizado por ellas. Sheinbaum puntualizó que este apoyo, que suma $170 bimestrales, no busca reivindicar que las mujeres sean las únicas a cargo de las labores de cuidado, sino retribuir a todas las mujeres que sencillamente por cuidar el hogar permitieron que hoy México sea lo que es, nuestra patria. Cita textual. El Fondo Monetario Internacional rebajó su perspectiva para 2024 para la economía de Estados Unidos en 0,1 puntos porcentuales, con un crecimiento anual esperado del 2,6%. El prestamista internacional también mantuvo estable su proyección para 2025 para la economía de Estados Unidos en 1,9%. Un contingente de demócratas de la Cámara de Representantes se muestra cauteloso a la hora de nominar rápidamente al presidente Joe Biden como la elección del partido para la reelección. Ayer hizo circular una carta planteando serias preocupaciones sobre los planes para un pase de lista virtual, tan pronto como el 21 de julio, antes de la Convención Nacional Demócrata en agosto. La carta al Comité Nacional Demócrata, que aún no ha sido enviada, dice que sería una idea terrible sofocar el debate sobre el candidato del partido con la votación nominal anticipada. Podría socavar profundamente la moral y la unidad de los demócratas, decía la carta, tal y como fue publicada por Associated Press. Hoy el presidente Biden pronunciará un discurso en la conferencia anual de Unidos US en Las Vegas, donde anunciará nuevas acciones para promover las oportunidades educativas para las comunidades latinas y brindar a más familias una oportunidad justa de alcanzar el sueño americano. Estas acciones ayudarán a miles de Dreamers a hacer la transición a la universidad y ayudarán a abordar el fallido sistema de inmigración en los Estados Unidos. Para fortalecer el compromiso del gobierno federal con el avance de las oportunidades, hoy el presidente firmará una orden ejecutiva que establece la iniciativa de la Casa Blanca sobre promoción de la equidad, la excelencia y las oportunidades económicas educativas a través de instituciones al servicio de los hispanos. Ramón Jesurún quedó en libertad tras pagar fianza en Miami, después de que el árbitro Rafael Claus dio el pitazo final entre Colombia y Argentina.
Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, junto a su hijo, identificado como Ramón Jamil Jesurún, fueron capturados por las autoridades por protagonizar un altercado con un oficial de seguridad del estadio. Luego de presentarse ante una jueza en Miami, Jesurún fue dejado en libertad tras pagar una fianza de $2,000, mientras que su hijo fue liberado tras abonar un pago de $1,000. El presidente Joe Biden respaldará cambios importantes en la Corte Suprema de Justicia como parte de los esfuerzos por recuperar impulso para su campaña de reelección. Las propuestas, reportadas por primera vez por The Washington Post, incluyen límites de mandato para los jueces y códigos de ética aplicables y surgen tras escándalos que rodean a miembros individuales de la Corte por vínculos con grupos conservadores. También está sopesando la posibilidad de pedir una enmienda constitucional para eliminar la inmunidad amplia de los presidentes y otros funcionarios constitucionales, según dijeron personas que revelaron bajo condición de anonimato. El líder del grupo chií libanés Hezbollah, Hassan Nasrallah, amenazó hoy miércoles con atacar asentamientos en Israel que hasta ahora no han sido objetivo si el Estado judío continúa teniendo como blanco a civiles en el sur del Líbano, donde las fuerzas israelíes realizan bombardeos a diario. Las defensas aéreas de la base militar de Ain al-Assad, en el oeste de Irak y donde está establecido un importante contingente estadounidense, interceptaron anoche 2 drones que iban dirigidos contra la instalación, en el primer ataque en más de 5 meses contra una posición con presencia de Estados Unidos en el país árabe. Asimismo, se indicó que la acción no dejó heridos ni provocó daños materiales, al tiempo que se añadió que las fuerzas estadounidenses apostadas en Ain al-Assad hicieron sonar las sirenas por el ataque y sus helicópteros sobrevolaron la base y sus alrededores para identificar el origen del lanzamiento. El ataque contra Ain al-Assad tiene lugar apenas unos días antes de la visita de una delegación iraquí a Washington para discutir el cronograma de salida de las tropas extranjeras establecidas en el país desde 2014 para hacer frente al Estado Islámico, un proceso que ya lleva varios meses en marcha. Rusia y Ucrania liberaron a un total de 190 prisioneros de guerra, según anunciaron las autoridades de ambos países en el día de hoy, menos de un mes después de un precedente canje. Miles de soldados han sido liberados en más de 50 canjes desde que se inició el conflicto entre ambos países hace ya más de 2 años. El presidente Volodymyr Zelensky y el ministro de Defensa ruso anunciaron cada uno la liberación de 95 soldados. El Comando con Venezuela denunció que el alcalde Francisco G. Terrana, del municipio Ortiz del estado Guárico, fue destituido el lunes 15 por ser el coordinador local de la campaña de Edmundo González Urrutia a la presidencia de Venezuela. Este 15 de julio, el presidente de la Cámara Municipal de Ortiz, dominada por el chavismo, tomó posesión de la alcaldía, cargo que le corresponde a Franco G. Terrana por elección popular. Esta estocada fue parte de una serie de presiones y chantajes a Franco durante toda su gestión, en la que se le negó recursos mínimos para hacer su trabajo ejecutivo. Esto lo dice de manera textual la alcaldía en un comunicado. En nota de prensa informaron que hay una orden de captura contra G. Terrana tras la visita que realizó María Corina Machado a esa localidad el pasado 20 de junio. Según la ONG Foro Penal, hasta este mes de julio, en Venezuela hay un registro de 301 personas privadas de libertad por motivos políticos. De ellas, 124 han sido detenidas este año en el marco de la campaña electoral. En rueda de prensa, ayer, el director de esta ONG, Alfredo Romero, destacó que de esos nuevos presos políticos, 102 están ligados al movimiento que lideran María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. 77 detenidos después del 4 de julio y solo 69 han sido liberados. Y hoy, tal como comentábamos en nuestro editorial, fue secuestrado Milcíades Ávila, el jefe de protección de María Corina Machado. Funcionarios del régimen entraron a la fuerza en su vivienda, violando todo procedimiento legal. 9:36.
Vamos ahora con nuestra primera entrevista del día. Vamos hasta Bilbao, allá en las Vascongadas españolas, donde está la profesora Carmen Beatriz Fernández de la Universidad de Navarra. Carmen Beatriz, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Muy buenas tardes por allá. Buenos días, César Miguel. Encantada de estar con ustedes, como siempre. Freddy Bernal dio unas declaraciones recientemente donde, en tono muy amenazador, muy como le caracteriza, muy malandro, decía que perdiendo el poder, pues el gobierno opositor no duraría un año con el chavismo en la oposición. Está cargado de amenazas sus palabras, pero me llama la atención que siendo un prominente chavista, gobernador del estado Táchira, creo que es el primero que habla ya desde de una eventual pérdida del poder. Me gustaría tu opinión al respecto, por favor. Sí, exactamente eso. Creo que es la primera vez que se habla puertas afuera, pero lo que dijo ayer Bernal lo que evidencia es que son discusiones que se llevan, que vienen surgiendo a puertas cerradas, muy probablemente, ¿no? Entonces, Bernal lo que hace allí es introducir un elemento muy novedoso, muy importante en la narrativa oficialista, que es la posibilidad de perder y reconocer el poder, ¿no? De hecho, hay un titular hoy en el diario La Verdad de Vargas, donde Maduro en su discurso ayer dijo también algo por el estilo. Dijo, sería un retroceso que la oposición ganase la elección, ¿no? Entonces, ambas cosas son muy interesantes porque es evidente que ambos o toda la nomenclatura son buenos lectores de encuestas y tienen ese gran dilema entre manos, ¿no? Yo creo que hay una frase genial del Conde del Guácharo de la semana pasada, un programa de oficialista, que dijo que Maduro gana perdiendo y pierde ganando. Esa frase no es una cantinflada, sino es una frase de filosofía política que te deja ver por dónde van los dilemas, porque es absolutamente cierto. Maduro gana perdiendo y pierde ganando. A ver, ¿qué puede ocurrir realmente? Me interesa tu observación. Las palabras de Bernal lo que reflejan es lo que ellos están discutiendo puertas adentro. Hagamos un ejercicio. ¿Cómo pueden ser esas discusiones puertas adentro? Bueno, ellos están leyendo las encuestas, no las encuestas que difunden, sino están leyendo encuestas reales que hacen al interior de sus comandos y están viendo lo que está pasando, pero además lo están sintiendo de frente, ¿no? Lo están sintiendo en carne viva. Hay prácticamente un deslave, un indicador que a mí me parece poderosísimo, es cómo los motorizados cambiaron de equipo político, ¿no? Cómo los motorizados se han convertido en la fuerza que protege a María Corina, los motorizados que siempre fueron oficialistas, ¿no? Ahí se están generando miles de pequeños quiebres, probablemente no es el gran quiebre del afán del que mucha gente ha hablado, que es muy importante, sino los miles de pequeños quiebres individuales o pequeños actos de rebelión que se están viendo y que se estarán viendo de aquí al 28 de julio, ¿no? Que cada día que pasa, yo creo que cada día que pasa hacia el 28, que estamos solamente a 11, 12 días, es una gran victoria, porque cada día se está elevando el costo de una eventual suspensión electoral o de tener sorpresas negativas en términos de judicialización de la elección, ¿no? Entonces, el aumento de los costos hace que nos acerquemos a un proceso complicado, pero un proceso donde muy probablemente haya un reconocimiento. Cuando hablas de esa fractura honda, importante dentro del afán, claro, la apuesta es a que eso ocurra, pero ¿cómo puede ocurrir cuando tienes casos como el de este mayor general Nayade Loquivi Belmonte, el que expulsó al obispo de Cumanacoa solo
porque fue a dar ayuda con Cáritas. Sí. Bueno, son procesos muy complicados y son procesos que nunca son planos, ¿no? Siempre vas a tener altibajos y tampoco son inmediatos. O sea, si todo sale bien, si el mejor de los escenarios ocurre, el mejor de los escenarios no para la oposición, el mejor de los escenarios para el país, que el 28 de julio pasa lo que las encuestas están diciendo que va a pasar. El árbitro lo reconoce, las Fuerzas Armadas lo reconocen y Edmundo González Urrutia es declarado presidente electo. Aún en ese caso habrá 7 meses de un espacio donde todos los poderes están bajo el mando de el oficialismo, ¿no? Y yo creo que quien puso esa fecha de la elección así estaba pensando precisamente en esta posibilidad de mantener el control aún en el peor de los escenarios para ellos, ¿no? Y yo creo, y lo mejor que puede hacer tanto la oposición, las fuerzas democráticas, más que la oposición, las fuerzas democráticas dentro y fuera del país, o sea, las fuerzas democráticas de la comunidad internacional, es no perder de vista a Venezuela en los próximos 18 meses, porque no es solamente estos 7 meses entre la elección y la toma de posesión, es también que tú tienes una asamblea nacional, lo que decía Bernal ayer, precisamente, sí, ¿no? Una asamblea nacional que es controlada por el oficialismo, tienes 20 gobernadores oficialistas. O sea, es que Bernal, si tú le quitas ese tono malandro y simplemente lo lees, lo que dijo es muy razonable, ¿no? Bueno, veremos qué ocurre. Carmen Beatriz, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Gracias a ustedes. Carmen Beatriz Fernández es profesora en la Universidad de Navarra. Nos habló desde la ciudad de Bilbao. 9:43 de la mañana, una pequeña pausa y al regreso nos ocupamos de la Convención Demócrata. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Éxito 107.1 FM. Son las 9:44. María Trina Burgos es una abogada egresada de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, con posgrados en el College de William and Mary en Virginia. Y ella está licenciada para ejercer el derecho en los 50 estados de la Unión Americana en temas migratorios. Ella puede asesorarte a ti, vivas en Kentucky, vivas en Seattle, vivas en California o por supuesto aquí en Miami, donde ella tiene su consultorio. ¿Quieres contactarla? Bueno, llama a su consultorio al 305-468-0044. 305-468-0044. María Trina Burgos, abogada venezolana especializada en inmigración, que le va a poner un cariño muy, muy especial a tu caso como venezolana o venezolano que eres. 305-468-0044. 305-468-0044. En la red X, @abogada Burgos, y en el Instagram, María Trina Burgos, tu abogada de inmigración, para que tus sueños de inmigración se hagan realidad. Ahora conversamos con Mariana Alfaro. Ella está en Washington, ella es la reportera de política de The Washington Post. Mariana, muy buenos días, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros. Sí. ¿Aló, Mariana? Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí te escucho bien. Ok, perfecto. Gracias. Mariana, ¿qué balance haces de estos 2 días que hemos tenido de convención republicana allá en Milwaukee? Pues de lo que pasó el sábado con este atentado contra la vida del presidente. Esperaba que tal vez los republicanos se enfocaran más en ese mensaje de unidad que Trump dijo que iba
a forzar más, que iba a hablar más en vez de tanta división, no tanta retórica de unos contra otros y izquierda contra derecha que se ha escuchado sobre los últimos 8 o 10 años. Pero realmente eso no pasó. Siento que hemos todavía estado escuchando muchos republicanos hablando de esta batalla, ¿no? De esta pelea, de esta división en el país y cómo ellos son el lado correcto, ¿no? Entonces creo que no ha habido mucho de ese puente, ¿no? Entre unos y otros. Lastimosamente tal vez fue una oportunidad tal vez casada, pero todavía nos queda un poco más de conferencia, todavía nos queda el mayor speech de la semana, que es el de Trump, y según hemos escuchado de su hijo, Donald Trump Jr., él después del atentado escribió otra vez todo el speech, lo volvió a escribir con sus personas que lo ayudan y está buscando un mensaje más de unidad, así que tal vez eso sí lo escucharemos del presidente Trump, pero los republicanos alrededor de él, ya sea, ayer escuchamos a Nikki Haley, que también corrió contra Trump, a Ron DeSantis, que también corrió contra Trump, que en algún momento fueron muy críticos del presidente. Ayer lo vimos hablar al público y realmente no, o sea, llegar y cayeron en línea, ¿no? Están siguiendo al presidente Trump, aunque han sido bastante críticos de él en el pasado. Sobre todo la señora Haley, ¿no? Quien fue, por cierto, abuchada cuando subió al estrado en el día de ayer. ¿Qué tanto pueden representar estos nombres, Nikki Haley, Ron DeSantis, Marco Rubio, en el partido hoy por hoy? Pues realmente ellos representaban a esa facción de republicanos que ya están cansados de Trump, ¿no? Esa facción de republicanos que creen que el partido se les ha ido de las manos, que se han hecho mucho de derecha. Y creo que hay muchos republicanos realmente que no sienten que tienen una voz en el partido, los republicanos moderados, los republicanos que tal vez tienen sus convicciones, pero también pueden ver el otro lado, que pueden entender a las personas que están más de izquierda o en el centro. Y creo que eso era lo que realmente ellos representaban, especialmente Nikki Haley. Ella era la candidata que era para los Never Trumpers, ¿no? Ella era la que tal vez lograba conseguir votos de Biden, de la audiencia de Biden. Y creo que para muchos de estos republicanos se ha sentido este idea de que han sido abandonados, ¿no? De nuevo han sido dejados atrás por el partido y tal vez ver a Nikki Haley, a Ron DeSantis dentro del escenario ayer, tal vez fue una decepción, me imagino, para este grupo de moderados. Pero realmente Nikki Haley, Ron DeSantis, Marco Rubio, su estrategia es entendible, ¿no? O sea, ya ellos trataron de ser su voz, trataron de poner sus puntos, trataron de decir que el Partido Republicano tal vez está yendo mucho de derecha, pero eso no es lo que la mayoría del partido quiere, eso no es lo que la mayoría de los votantes quieren, entonces tienen que seguir dentro del partido y por eso es que llegaron a la convención a tratar de al menos seguir siendo parte de los top del partido, ¿no? Ayer, Mariana, se habló en la convención del tema migratorio, que es uno de los grandes issues en esta campaña. ¿Qué nos podrías comentar? Bueno, eso sí, creo que por ya sea del 2015, ¿no? Que bajó Trump diciendo que había que tratar con todos estos migrantes y dijo algunas palabras un poco negativas sobre los inmigrantes mexicanos. Desde entonces hemos estado tan acostumbrados a escuchar esta retórica, no tan anti-inmigrante. Yo creo que realmente se ha convertido en una situación difícil también para los demócratas porque la realidad es que hay bastante, la frontera sí está un poco sin control, ¿no? Estamos viendo niveles de cruces y niveles de personas buscando asilo y niveles de personas llegando a la frontera muy altos comparado con años antes y creo que esa es realmente una realidad que los demócratas también están tratando de lograr descifrar qué hacer con ellos, pero también la retórica es muy diferente, ¿no? Los demócratas hablan mucho de que hay que pasar leyes, hay que conseguir más jueces para estar ahí en los casos migratorios. Mientras tanto, los republicanos, ayer se oyó mucho más, ¿no? El Build the Wall, que hay que a fuerzas manejar esa situación. Entonces, creo que eso es lo que vamos a ver más en los demócratas, tratar de... vamos a escucharlos a ellos hablar más del tema en un modo en el que no lo han hecho antes, mientras los republicanos escuchó más de lo mismo, ¿no? Más de esto es un tema que ellos pueden usar contra los demócratas. ¿Qué falta en la convención republicana? ¿Qué más? Porque restan todavía 2 días, ¿no? Sí, nos falta más que todo escuchar a Trump y hoy en la tarde, creo que hoy va a hablar J.D. Vance, el nuevo vicepresidente, el nuevo candidato a vicepresidente. Creo que eso es lo que más me interesa de este día, ¿no? Porque J.D. Vance
es relativamente nuevo a la política. Él solo ha sido senador por 2 años. Él escribió este libro muy famoso, Hillbilly. el Hillbilly Elegy, sobre esta clase media baja. Él es graduado de Yale, es una persona realmente bastante preparada, pero también no se sabe mucho de dónde está políticamente, ¿no? Porque antes de llegar al Senado, antes de esta ola de Trump, él era bastante, yo diría, republicano centro-moderado, tenía unos puntos de vista un poco más abiertas, tenía más ganas de trabajar con el otro lado, con los demócratas o con republicanos con otras perspectivas, pero desde que llegó al Senado se ha cerrado bastante al lado de Trump, ¿no? Ha sido bastante... se le dice yes man en inglés, ¿no? Que le ha dicho que sí a Trump, a todas sus políticas. Entonces, quiero ver qué nos dice J.D. Vance, porque realmente sí se conoce. Aquí en Washington lo vemos, le platicamos en el Senado y todo, pero creo que el público no sabe quién es J.D. Vance y eso lo vamos a descubrir hoy. Muy bien. Tú que le has visto allí en Washington, ¿qué impresión te merece, Mariana? Ya como última pregunta. Bueno, realmente es la nueva generación de republicanos que han sido, no quiero decir criados, porque estamos hablando de un hombre de 39 años, pero es la nueva generación de republicanos que ha crecido en la política dentro de la era de Trump. Y realmente ya no se siente esa libertad de hablar y decir su propia opinión, como lo dicen otros senadores más viejos que ya habían llegado al Senado antes de Trump, ¿no? Él siento que tiene que estar en mensaje, siempre está en línea con lo que dice Trump. Raramente vacila de ese punto, de esa línea, y creo que en el Senado ha sido de los soldados más leales a Trump, diría yo. Pero al mismo tiempo es un hombre relativamente joven, tiene 39 años, es un millennial. Sí. Y uno pensaría que tal vez hay un poco más de flexibilidad en opinión, un poco más de flexibilidad de entender cómo funciona el otro lado. Así que tal vez eso pueda ayudar con Trump, o tal vez realmente ha dejado muchas de sus convicciones para seguir adelante con Trump. Mariana, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias. Mariana Alfaro es reportera de The Washington Post. Nos habló desde la ciudad de Washington. Son las 9:55. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, quería actualizar la información que Laura estaba consiguiendo en este momento sobre Melquíades Ávila y el rol que jugaba dentro del equipo de María Corina. María Corina escribe temprano en relación a la desaparición de su jefe de seguridad. Melquíades Ávila es parte de nuestro equipo desde hace 10 años y hoy es el jefe de nuestra unidad de protección. Previamente tuvo una destacada trayectoria en la policía. Ávila me ha acompañado alrededor de todo el país y ha arriesgado su vida para defenderme. Esta madrugada fue secuestrado por el régimen acusado de violencia de género contra unas mujeres que el pasado sábado intentaron agredirnos a Edmundo González y a mí en la encrucijada. Esto dice María Corina Machado. Hay decenas de testigos y videos que demuestran que ese acto fue una provocación planificada para dejarnos sin protección a 11 días del 28 de julio. Hago una alerta al mundo sobre la escalada de represión de Maduro contra quienes trabajan en la campaña o nos ayudan en cualquier parte del país. Maduro ha hecho de la violencia y la represión su campaña. Continúa María Corina. Hago responsable a Nicolás Maduro de la integridad física de Melquíades Ávila y de la de las otras 24 personas de nuestros equipos secuestrados y hoy presos de la tiranía. Para tener una idea del grado de crueldad que se está manejando en todo esto, estamos hablando de la agresión en la encrucijada. Y hay videos abundantes de lo que pasó allí. Estas son las mismas mujeres que ayer fueron condecoradas. Por un lado, condecoran a las agresoras y al jefe de seguridad lo secuestran. Dios. Gracias, Flor Alicia. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sancionó ayer martes la primera gran reforma importante de su gobierno, la pensional. ¿Qué pretende? Desde que entre en vigor el próximo año, ampliar la cobertura de pensiones del 24 al 53% y paulatinamente hasta que se llegue al 87%. En la Plaza de Bolívar, ante cientos de asistentes, sobre todo adultos mayores, Petro firmó esta reforma
su primera gran victoria en la agenda social que quiere impulsar en el país. Vamos a Bogotá. Allí está John Torres, editor de la mesa central de el diario El Tiempo. John, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Hola César, un saludo desde Colombia. ¿Cuán trascendental es este logro político para el presidente Petro? Bueno, pues, sin duda se trata de una reforma muy importante. El presidente Petro llega con algo que él llama reformas sociales, son tres. Una reforma de la salud muy polémica que se hundió en el trámite en la legislatura que terminó el 20 de junio. Otra reforma laboral que también ha sido polémica, que no ha avanzado. Y la reforma de las pensiones que finalmente sí avanzó. Aquí hay varios temas a tener en cuenta. Lo primero, Colombia sí necesita una reforma pensional, porque claramente el número de personas que logran pensionarse en Colombia es muy poco. No se cree que se llegue al 25 o 30% frente a la cantidad de trabajadores. Hay unas grandes desigualdades. Quienes reciben mejores sueldos durante su vida laboral son los que reciben mejores pensiones, pero estas pensiones a su vez están financiadas en muy buena medida por el Estado, subsidiadas, lo cual le constituye una gran inequidad y por lo tanto había que tomar unas medidas importantes. Se tomaron algunas. Este es un proyecto que ha sido debatido sobre todo porque tiene unas cuentas que no le cuadran a mucha gente. Constituye un logro importante para el presidente Petro, por supuesto, porque el Congreso finalmente lo aprobó, pero hay un detalle muy importante, César, y es que esta es una ley que ya fue sancionada, entraría en vigencia el 1 de julio del año entrante, pero que tiene que surtir un trámite clave que es el control de la Corte Constitucional. Y la ley tuvo un pecado enorme porque la plenaria de la Cámara, acá como en casi todos los países son 4 debates para las leyes normales, el último debate, la plenaria de la Cámara dijo, no vamos a debatir, vamos a coger lo que dijo el Senado, y por lo tanto no hubo como tal un debate real, y eso constituye una demanda hoy, y la Corte Constitucional bien podría tumbar esa reforma pensional. A ver, dijiste que las cuentas no cuadran. ¿Por qué no cuadran? Porque va a requerir un gasto por cuenta del Estado mucho mayor que el que en este momento está ocurriendo. Se habla de un desfinanciamiento del cerca del 30%, unas cantidades absolutamente grandes. La plata para las pensiones en Colombia solamente alcanzaría de aquí al 2070, pero además muy probablemente antes, seguramente mucho tiempo antes, va a haber que realizar varios cambios. Hoy, ¿qué es lo que termina pasando finalmente? En Colombia hay un sistema dual, hay pensiones privadas y pensiones públicas, y lo que está terminando por ocurrir es que la mayoría de personas quedaron en el sistema público, los privados están diciendo que les van a marchitar el negocio, y al final, como te digo, sí se necesitan cambios. Lo que está en duda en Colombia, uno, es la financiación, la capacidad real del Estado colombiano para pagar las pensiones en algún momento más adelante, pero dos, también muy importante, aquí hay muchísimo dinero que tienen tanto los fondos privados como el fondo público, y lo que se teme es que esto, como ocurrió en Argentina, pues termine convirtiéndose en una especie de bolsillo menor para los gobiernos y terminemos viendo que se despilfarra la plata de las pensiones. Faltan muchísimos controles por implementar y hay mucho temor de que la empresa pública no sea capaz de administrar esto, que son fondos billonarios. Y entrando en el terreno político, ¿cuán factible es que la Corte Constitucional eche atrás todo esto? Ayer, buena parte del discurso del presidente Petro, que fue demasiado beligerante. Aquí estamos hablando supuestamente de un acuerdo nacional, pero el tono del gobierno sigue siendo muy pugnaz. El presidente le envió varios mensajes a la Corte diciéndole que no la mire a los ojos del dólar, dijo él, sino con los ojos del amor, que sería un gran error si se cae el debate, la Corte, la ley. Y además les dijo a los abuelos que salieran a las calles a marchar y a protestar para defender la ley. Todas estas pues son presiones que no deberían corresponder con el análisis en derecho. Es muy probable que haya problemas legales en la reforma por esta decisión que se tomó, que fue política, que fue de alguna manera el afán del gobierno por sacar rápido la ley. Y en otras oportunidades la Corte Constitucional ha tumbado proyectos por esto. Vamos a ver qué ocurre, pero lo cierto es que donde la Corte Constitucional la tumbe, seguramente va a aumentar la pugnacidad en Colombia porque ya el presidente Petro, con varias decisiones judiciales que no le han sido favorables, pero que han sido tomadas en derecho, pues ha tenido reacciones muy duras
hablando de un supuesto bloqueo, y tú sabes que aquí están hablando también promoviendo fantasmas de constituyentes y otras cosas que no están tramitadas en el marco legal, pero que siguen siempre asustando, porque cuando no les salen los proyectos, el gobierno recurre a ese tipo de fantasmas para decir que lo están bloqueando. John, muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. Vale, César, pues un saludo, y claramente aquí en Colombia estamos en una situación política muy convulsa, que esperamos que todo se tramite por las vías legales y establecidas. Ojalá. John Torres es el editor de la mesa central del diario El Tiempo, nos habló desde Bogotá. Una pequeña pausa y al regreso vamos con nuestro foro en el día de hoy sobre la ansiedad preelectoral. ¿Existe la ansiedad preelectoral? Yo creo que sí. ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Qué es el estrés preelectoral? ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo manejar la tensión emocional? La sensibilidad política exacerbada, la incertidumbre. Ese es nuestro foro de hoy. Para abordar el aspecto psicológico del asunto, contamos nada menos que con la doctora Edith Shiro, psicóloga clínica aquí en Miami, la autora de El inesperado regalo del trauma. Edith, muy buenos días. Es un gusto, como siempre, poder contar contigo. Hola, hola, mi querido César. Qué feliz conectarme contigo hoy. Y en Caracas, para abordar el aspecto sociológico y político del problema, está el doctor Trino Márquez, doctor en Ciencias Sociales y profesor titular en la Universidad Central de Venezuela. Trino, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Es un placer estar contigo y poder compartir este espacio con la doctora Shira y, por supuesto, con tus oyentes. A ver, ¿qué podemos definir como estrés preelectoral? Vamos a comenzar con la doctora Shiro, por favor, Edith. Mira, que solamente quiero aclarar que el estrés preelectoral no es un diagnóstico clínico del manual de diagnósticos psiquiátricos, eso por favor para que quede claro, pero que sí se puede reconocer como una serie de síntomas de altos niveles de ansiedad relacionados con la incertidumbre de estos meses electorales, con obsesividad o comportamientos obsesivos de estar constantemente conectado con las noticias, con dificultades tal vez para dormir, para comer, para relacionarse, con conflictos en las relaciones justamente por las consecuencias o las opiniones o las situaciones en las que vivimos de incertidumbre preelectoral, y una serie de cosas más donde las personas a lo mejor están proyectando miedos hacia el futuro de qué es lo que va a pasar, qué no va a pasar, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios. Y todo eso se ve reflejado en el comportamiento y en las emociones de hoy en día, obviamente basados en las propias proyecciones hacia el futuro de algo que puede o no puede pasar. La doctora Shiro ha asomado, y lo hizo 3 veces, lo que quizás sea la palabra clave: incertidumbre. En la Venezuela de hoy, ¿qué caracteriza esa incertidumbre? ¿Qué la determina? Le pregunto a Trino Márquez. Bueno, yo creo que se trata no de una incertidumbre casual, sino de un diseño. Hay una especie de psicoterror que ha sido elaborado por el régimen presidido por Nicolás Maduro y que tiene muchísimos componentes. Yo diría incluso que la campaña electoral no es una campaña estrictamente política, sino más bien que cae en el campo de la no política o de la antipolítica, dirían otros, porque está basada en la represión, el chantaje, la amenaza, la incertidumbre. Y no se trata de una campaña del PSV, no se trata de una campaña de partidos políticos, sino se trata fundamentalmente de una campaña del Estado madurista, del Estado construido a lo largo de estos últimos 25 años contra el país. De hecho, hoy señala una cifra muy importante, el Foro Penal habla de 102 detenidos a lo largo de este cortísimo periodo de la campaña electoral. Allí están incluidos militantes, activistas y colaboradores
fundamentalmente de la candidatura de Edmundo González y de la dupla de su alter ego, que es María Corina Machado, no de los otros candidatos. Entonces, hay que advertir esto, se trata de un diseño. Allí en ese diseño interviene las Fuerzas Armadas, interviene la Fiscalía General de la República, intervienen los medios de comunicación controlados por el Estado y en cierto modo el Consejo Nacional, que de manera cómplice permite que este clima de incertidumbre se propague por todo el país. Entonces, no se trata de una campaña normal como ocurre en cualquier país democrático que apela a la consulta popular para definir los órganos del poder público, sino se trata de una campaña que se desarrolla de acuerdo con el diseño elaborado por el gobierno madurista y por el Estado madurista. Este es el punto de partida. Y entonces ejemplos podríamos dar muchísimos. La declaración del presidente en las Fuerzas Armadas el 5 de julio, en fin, muchísimas cosas. Edith, Trino Márquez ha apuntado eso, usó el término psicoterror y ya dijo que no se trata de una campaña regular, normal, es decir, no son candidatos procurando el voto popular, sino un candidato del gobierno asustando, amenazando a los seguidores del otro candidato, que es básicamente el país. Mencionaste incertidumbre. Si le agregamos terror, eso se va a traducir en miedo. Pero aquí estamos hablando de los venezolanos en Venezuela y los venezolanos fuera de Venezuela. ¿A qué se le teme, Edith? Cuando los seres humanos se les quitan los derechos de vivir, los derechos básicos humanos, de libertad de expresión, de libertad de vivir, de libertad de opinión, de la capacidad de tomar decisiones propias sin que tenga consecuencias de vida o muerte, creo que cualquier ser humano en cualquier país puede estar viviendo el terror o el psicoterror o el miedo por sus vidas que se está viviendo dentro de Venezuela, fuera de Venezuela. Y cabe destacar que estamos viviendo en un mundo hoy en día donde este tipo de psicoterror se está propagando y se ha propagado en diferentes países. O sea, no quiero dejar de considerar Estados Unidos, y yo sé que estoy diciendo algo que puede ser controversial, pero tal vez un poco más sutil. En Estados Unidos con las elecciones también puede estar pasando así como en Turquía, así como en el Medio Oriente, así como en otros países de Latinoamérica, donde este tipo de manipulación está sucediendo. Por ejemplo, los venezolanos en Miami, tienen una creencia irracional de que si votan por un candidato o por otro en Estados Unidos van a caer entonces en algún tipo de dictadura, de opresión, por ideas propagandísticas que se les ha ido como infundando y se les ha ido transmitiendo, y yo creo que mucho base de eso es la falta de educación, la falta de información, muchas veces ignorancia o el usar solamente las redes sociales y los medios de redes sociales para tener información y para saber lo que está pasando, y eso realmente contribuye al psicoterror. Yo creo que eso es una arma y una herramienta muy poderosa de los líderes de cualquier partido, para poder manipular y manejar la salud mental y la estabilidad emocional de cualquier ciudadano. La doctora Edith Chilo ha apuntado algo interesantísimo, el tema de las redes sociales. Habida cuenta, Trino, que en Venezuela la comunicación fundamental, sobre todo la opositora, se maneja por redes sociales. ¿Cuáles son los temores que se evidencian allí, Trino? Bueno, básicamente los temores están conectados al poder casi omnímodo que tiene CONATEL, que es el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, que en cualquier momento puede cortar una cuenta o puede presionar a algún organismo para que bloquee alguna cuenta.
a pesar de eso, hay una cosa que yo quiero destacar, César Miguel, que es el espíritu y la vocación de cambio que se ha venido arraigando en el país y que uno lo nota a lo largo y ancho de la nación, porque todas estas amenazas, todos estos, esta intimidación orquestada, todo este psicoterror diseñado, lo que ha hecho en los últimos meses no es acobardar al pueblo venezolano, sino que lo ha envalentonado. Y eso se expresa con muchísima claridad, tanto en las redes sociales, porque una persona que tiene 500 seguidores puede ser objeto de una persecución por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, o una persona que contribuye con la campaña de María Corina puede ser encarcelado. Pero a pesar de ese estado de terror, de miedo que se mete en los huesos de la gente, o que ellos pretenden que se meta en los huesos de la gente está respondiendo con una valentía, asiste a los actos, acompaña a María Corina Machado, se organiza en comanditos, propone fórmulas para asistir el 28 de julio a los centros electorales, está organizándose en colectividades pequeñas para asistir al acto de escrutinio. Entonces, digo que este diseño no les está funcionando, como tampoco les funcionaron otras estrategias. Una de ellas es dividir el voto opositor. Hoy el voto opositor está absolutamente concentrado en la figura de Edmundo González, que agrupa cerca del 60% de la intención de voto. Ya. Entonces, esto no ha funcionado. Creo que es muy importante. No se han salido con la suya. Hablaba Trino Márquez. Edith, te leo esto que nos escribe la oyente María Webel. Escribe María: solo los que vivimos en Venezuela sabemos lo que es vivir en un sobresalto continuo. Nos ingeniamos para disfrazar la desesperanza y resolver el día a día. Hasta miedo a ganar por la reacción del régimen. Hasta escribir un Twitter lo pensamos 2 veces. Sí. Ese es muy puntual lo que ella vive en Venezuela, pero algo de esa ansiedad también la tiene el venezolano fuera. ¿Cómo manejar eso, Edith? Sí, y César, tú sabes que yo he hablado contigo aquí de lo que es el trauma colectivo. Y yo creo que una de las cosas que sí está pasando y que es muy claro en nuestro hermoso y precioso país, de nuestra población en general, todo el mundo, es ese trauma colectivo que se lleva viviendo ya bastantes años y que se ha también generalizado a los venezolanos que viven en Estados Unidos y fuera de Venezuela, ¿no? ¿Y qué pasa con un trauma? ¿Qué pasa cuando uno está viviendo ese trauma? Cuando tienes miedo del daño y el sufrimiento y el dolor que ya has vivido, ya sea por la opresión, ya sea por la falta de que te roban tu identidad, ya sea porque has tenido que emigrar por obligación y que has tenido que pasar por traumas inimaginables. Todo esto genera un miedo y un estrés y una ansiedad que las personas reaccionan a nivel de supervivencia y dicen, yo no quiero volver a vivir esto. Entonces muchas veces nos disociamos, nos desconectamos, tenemos reacciones que ni siquiera nos podemos imaginar, de sobresalto, sobre proporcionadas, con pequeñas cosas nos angustiamos muchísimo más, mucho más miedo. Todo esto es típica respuesta de trauma. Típica respuesta de trauma. Cuando yo tengo una amiga que estaba aquí en Miami, que estaba sentada en el carro, estaba esperándome, y yo le fui a tocar así en la ventana, y el sobresalto que tuvo ella, me dijo, no me vuelvas a hacer eso más nunca. ¿Por qué? Porque viene de una historia de miedo, de trauma, de peligro de vida, ¿sabes? Y que unas cosas que pueden ser muy normales y muy pequeñas en cualquier otro lugar, cuando estamos en trauma colectivo, cuando estamos viviendo un sufrimiento crónico y constante por nuestras vidas, por las amenazas o porque la incertidumbre de lo que nos puede pasar, se convierten en estas respuestas de trauma. Entonces, empezar a nombrarlo y realmente reconocerlo como lo que es como un primer paso, César. Es decir, en nuestra población, la población venezolana, adentro y afuera,
ha vivido y ha sufrido una historia de trauma crónico que no ha terminado todavía, que no ha ni siquiera empezado a sanar. Lo que sí es muy lindo y que mencionó Trino, muchísimas gracias por eso, es la resiliencia y la fortaleza que puede desarrollar una población para enfrentar el trauma. Y esas herramientas y esos recursos que se han ido desarrollando para sobrevivir, para subsistir y para sobreponerse a momentos tan difíciles. Muy bien, te agradezco mucho esas reflexiones. El tiempo se nos vino encima. Quiero hacer, sin embargo, una última pregunta, Trino. Te agradecería, Trino, algo de brevedad. Discúlpame esto, porque ya estamos pasados, pero cuando hablamos de trauma, he oído ya varias veces el trauma que representa irnos a dormir con una victoria cantada y levantarnos al día siguiente con los números cambiados. Eso ha pasado varias veces a lo largo de estos lustros. ¿Eso puede ocurrir de nuevo, Trino? Bueno, la probabilidad que yo le asigno a ese hecho es muy reducida, porque ya no se trataría ni siquiera de un fraude, sino de un despojo, de un desconocimiento, de un golpe de Estado, para decirlo en términos convencionales. Y creo que la presión internacional que se está ejerciendo sobre Venezuela, el hecho de que Venezuela ese día 28 de julio va a ser el centro del planeta. Yo creo que ni siquiera la guerra en Ucrania o la guerra en el Medio Oriente, en Gaza, va a tener la importancia que Venezuela va a tener ese día. Las actitudes de los gobiernos, por supuesto, de Estados Unidos, pero también de Brasil, de Colombia, de Panamá, la situación interna, el estado de emoción que existe en el país. Se han combinado factores nacionales e internacionales muy poderosos que creo que le reducen al mínimo la posibilidad de que el gobierno haga una trastada como esa. Ojalá. Muchísimas gracias, Trino, por estar con nosotros en esta mañana. Gracias, Trino. Gracias a ti y un saludo para Edith también. Querida Edith, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Un abrazo, besos y nos vemos muy, muy pronto. Seguro que sí. La doctora Edith Shiro es psicóloga clínica, es la autora del inesperado regalo del trauma, está aquí en Miami, y el doctor Trino Márquez es doctor en ciencias sociales, profesor titular en la Universidad Central de Venezuela, nos habló desde Caracas. Son las 10:23, hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. J.D. Vance, el joven millennial, apenas 39 años, que puede convertirse en el próximo vicepresidente de Estados Unidos. Tanto él como el candidato principal, Donald Trump, tienen criterios muy, muy fuertes en contra de la migración. ¿Qué podría ocurrirle a los migrantes que ya están en Estados Unidos y a los que aspiran a venir en el caso de que se tenga el gobierno de esta dupla Trump-Vance? Vamos a consultar la opinión de un experto en la materia, como lo es Jorge Cancino, el editor principal de inmigración en Univisión, aquí en Miami. Jorge, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. César, buenos días. Muchas gracias por la invitación. J.D. Vance ha sido enfático, vehemente, en contra de los inmigrantes. ¿Qué pueden esperar los inmigrantes si, en efecto, llega a ser vicepresidente? A ver, es una pregunta interesante y difícil de responder. Ya conocemos un primer gobierno del presidente Trump y conocemos lo que él hizo en materia migratoria. Lo que se sabe, de acuerdo con los datos y la experiencia del primer gobierno, él no tuvo el respaldo del Congreso para hacer un cambio de inmigración. Todos los cambios que él hizo fueron cambios a reglamentos permitidos por su poder ejecutivo y de esa manera hacer ajustes de acuerdo con los intereses o con los principios de su programa de gobierno y con su política migratoria de tolerancia cero. No hay que olvidar que en esa tolerancia cero se llegó a extremos, por ejemplo, de cancelar más de 350,000
deportaciones o procesos de deportación que fueron cerrados administrativamente porque los jueces consideraron en base a su discreción que no existían motivos para deportar a esa persona y no constituían una amenaza a la seguridad nacional del país. Y también se separaron miles de familias en la frontera, de las cuales todavía al día de hoy más de 800 familias están esperando ser reunificadas. Así es que hay un escenario que ya se conoce. Y en el caso puntual del joven senador Vance, en una carta él publicó la política migratoria de Biden elude el Congreso y la ley concediendo libertad condicional a cientos de miles de inmigrantes ilegales. Este es un regalo enorme para los cárteles de la droga y los traficantes de personas que matan a estadounidenses día a día y causan estragos en nuestro país. No dio ningún tipo de prueba de estas afirmaciones, pero este es el carácter del señor Vance. ¿Qué esperamos entonces? Sí. Es la política migratoria del Partido Republicano que la mostró antes de... Esa carta fue meses antes de confirmarse que él era el nominado a acompañar al expresidente Trump en la boleta del 5 de noviembre. Pero lo que hay que entender es que la política migratoria del presidente Biden él siempre luchó desde un comienzo señalando de que iba a ser respetuoso del debido proceso. El debido proceso migratorio y la facultad presidencial o el poder ejecutivo del presidente le permite tomar decisiones en materia migratoria, puesto que es el gobierno federal el encargado de ejecutar la ley migratoria, y eso así lo dispuso el año pasado en un fallo de la Corte Suprema de Justicia relacionado con las prioridades de deportación. Pues dentro de las prioridades y la falta de recursos para modernizar el sistema en la frontera, el gobierno entonces determinó hacer uso de ese poder para otorgar, por ejemplo, el parole humanitario en enero del año pasado, para permitir que ciudadanos de 4 países, entre ellos Venezuela, de que pudieran entrar a Estados Unidos con una visa tipo humanitaria por 2 años y con el respaldo de un patrocinador. Esto es lo que ellos están criticando, de que el presidente utilizó esto para darle entrada al país, según ellos, a personas indocumentadas, y que eso solo le corresponde al Congreso. Pero no menciona que el Poder Ejecutivo le permite al mandatario hacer esto. Si el próximo presidente fuera, por ejemplo, el presidente Trump, como ya lo hizo en el 2017, él quiere cerrar fronteras o no abrir fronteras, sino que utilizar el poder para permitir modificaciones a los reglamentos de inmigración, él en uso de su poder lo va a hacer y así lo ha demostrado. Entonces es una facultad presidencial que está siendo cuestionada por un senador del Congreso. Entonces podemos deducir que ese parol humanitario sería suspendido. Y al lado de esto te pregunto, Jorge, ¿qué ocurre, por ejemplo, con las solicitudes de asilo que son tan lentas? Se harán entonces más lentas aún. ¿Qué ocurriría con el TPS, por ejemplo? Los antecedentes que tenemos son los siguientes. No significa el hecho de que en este discurso de campaña la promesa es lo que se va a cumplir. Hay que tener en cuenta una cosa. Cuando el presidente Trump llegó a la Casa Blanca el 20 de enero del año 2017, habían 520.000 casos acumulados en las Cortes de Inmigración. 4 años después, cuando él deja la Casa Blanca, había más de 1.2 millones de casos acumulados en las Cortes de Inmigración. En vez de reducir, se duplicaron. Hoy en día está alrededor de los 3.6 millones de casos acumulados. El gobierno del presidente Biden ha dicho, faltan recursos. De hecho, la propuesta de enero, una propuesta bipartidista que estaba casi aprobada en el Senado, incluía 14.000 millones de dólares para contratar, entre otros, 4.300 agentes de asilo. Y eso responde a tu pregunta, César. Esos 4.300 agentes de asilo iban a permitir acelerar los procesos. Y lo segundo también, se iban a crear 100 nuevos tribunales de inmigración para apurar estos casos. No se dieron los fondos por parte del Congreso, por lo tanto, todo eso veremos. Y eso demuestra que la capacidad de respuesta del gobierno federal para atender esta crisis que se vive de inmigración en el país, que comenzó en el 2013,
al no tener esa capacidad de respuesta y seguir viniendo gente y tratando de respetar el debido proceso, la respuesta del Partido Republicano para esto es dura, es cerrar la frontera, pero para hacerlo va a tener que hacer muchos cambios a nivel del uso del Poder Ejecutivo. Jorge, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Agradezco la invitación, gracias. Jorge Cancino es el editor principal de Inmigración en Univisión, aquí en Miami. 10:33. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César, fíjate en esto. 10.300 millones es el número de humanos que se espera que existan cuando el mundo alcance su población máxima, probablemente a mediados de la década del 2080. ¿Dónde estaremos? El último informe demográfico de las Naciones Unidas dice que en 63 países que contienen más de una cuarta parte de la población mundial, las cifras ya han alcanzado su punto máximo. Se espera que otros 48 países comiencen a ver una disminución de su población en los próximos 30 años. Ahora se proyecta que el número total de personas vivas en el año 2100 será 700 millones menor que la última estimación, hace una década, ya que las tasas de natalidad siguen disminuyendo más rápido de lo previsto. Lo interesante es ver dónde va a estar la población, porque se está reduciendo, por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos. En Estados Unidos se reduce la población en algunos sectores, pero crece en otros. Así es. Entonces hay que ver dónde van a estar esos 10.300 millones de humanos. Exactamente. Bueno, gracias, Flor Alicia. Bob Menéndez es uno de los senadores políticos de ascendencia latina más influyentes en Estados Unidos, no solo dentro del Partido Demócrata. Bob Menéndez, cubano, senador por Nueva Jersey, ha sido declarado culpable de los 16 cargos por soborno y corrupción en su contra. ¿Cuáles son estos cargos? ¿Qué le espera al senador Menéndez? Vamos aquí en Miami a conversar al respecto con el abogado Leonardo Concepción. Leonardo, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Tienes el mute en la conexión? No. Ahora Hola, sí. César, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muchísimas gracias. Leonardo, ¿de qué cuáles fueron los delitos del senador Menéndez por los cuales él ahora es culpable? Bueno, tiene 18 cargos, así que no te los voy a leer todos, obviamente, porque vamos a estar aquí 5 minutos nada que leyendo cargos. Sí. Pero la mayoría son de conspiración, de soborno, obstrucción a la justicia, ¿verdad? Y prácticamente ser un agente de un estado del extranjero. Ahora, esos cargos por los cuales él es culpable, ¿qué le van a meritar? La sentencia no es hasta octubre, pero ¿qué puede sentenciar el juez en su caso? Es un poco difícil decir al momento, ¿verdad? Todos estos cargos individuales tienen una pena máxima, ¿verdad? Los más fuertes tienen pena de hasta 30 años, algunos de 20 años, algunos de 15 y algunos de 10. Si tú le dieras el máximo en todos esos cargos, ¿verdad? Tuviera una sentencia como de 220 y pico de años, ¿verdad? No va a ocurrir así. ¿Qué es lo próximo que va a ocurrir? En los meses antes de la sentencia, él va a tener una entrevista en lo que se llama el Departamento de Probatoria. El Departamento de Probatoria, basado en esa entrevista y los detalles del caso, va a hacer un reporte al juez aplicando el guía de sentencia federal y dándole al juez una recomendación de la sentencia, ¿verdad? Y entonces obviamente la defensa va a hacer sus propias mociones, tratando de argumentar una sentencia menos, ¿verdad? Pero va a depender mucho en la discreción del juez en el momento de la sentencia. Uno, cuánto tiempo le da, y dos, ¿verdad?, cómo él hace la sentencia, si la hace lo que se llama consecutive o concurrent. Consecutiva quiere decir que él le puede dar diferentes sentencias, múltiples sentencias de 10 años, pero corren al mismo tiempo, así que el efecto es que es prácticamente 10 años. Pero si las une de una en una,
entonces esos números se van agregando, ¿verdad? Ahí se puede hacer más larga. Basado en lo que yo he visto aquí, en este caso, mi estimado, ¿verdad? Yo creo que va a ser una sentencia más o menos entre 10 y 15 años. Mi estimado por el momento. Pero el juez tiene mucha discreción en la sentencia. 10 o 15 años en una cárcel. ¿Es así? Sí, va a ser una cárcel federal. Bien. ¿Y qué ha dicho a todas estas el senador Menéndez? Porque he leído que si él hubiese aceptado, se hubiese declarado culpable, quizá hubiera podido aminorar la sentencia, mas no lo hizo. ¿Qué nos puedes decir? Claro, en el sistema federal especialmente hay lo que referimos los abogados que trabajamos la parte de la defensa como la penalidad de juicio, ¿verdad? El gobierno te ofrece varios beneficios si tú aceptas los cargos y te declaras culpable. Normalmente esos beneficios te van a quitar algunos de los casos. Algunas veces te obligan, la oferta del gobierno es que te tienes que declarar a todo, pero normalmente están dispuestos a quitarte algunos de los cargos, ¿verdad? Y el sistema de sentencia, el guía que usa la corte, te va a quitar varios puntos, ¿verdad? Por declararte, y eso te va a ayudar a rebajar la sentencia. Pero cuando vas a juicio y pierdes, ninguno de esos reducciones que te da el guía existe. Y es mucho más difícil recibir una sentencia baja basado en lo que posiblemente hubieras recibido si te declararas. La esposa del senador Menéndez, con quien se casó hace apenas 4 años, la señora Nadine, también está señalada, pero a ella se le ha suspendido el juicio de manera indefinida por cuestiones de salud. ¿Qué ocurre con ella? Bueno, por lo que yo he visto en los reportes es que ella tiene un diagnóstico de cáncer y está recibiendo tratamiento por eso, y le han suspendido el juicio hasta un punto que posiblemente ella pueda regresar y hacer el juicio. Pero el caso va a estar ahí, ¿verdad? Ahora, si yo estuviera en la defensa de ella, ¿verdad? Le estuviera diciendo, bueno, ya viste cómo le fue a todo el mundo, ¿verdad? Puede ser que consideres, ¿verdad? Tomar una decisión diferente y posiblemente declararte. Y también hay la posibilidad, porque las personas que le encontraron culpable ahora, todos van a apelar, ¿verdad? Y puede ser que tengan éxito, puede ser que no, pero el gobierno todavía va a querer fortalecer su caso si las apelaciones tienen éxito y regresan para atrás. Y una oferta que yo creo que los fiscales estuvieran interesados en hacerle es, bueno, si tú te declaras ahora y cooperas con nosotros, te damos un beneficio adicional y te tenemos ahí como testigo de parte del gobierno si alguna de esta apelación tiene éxito y tenemos que hacer este caso otra vez y ahora vas a ser testigo del gobierno. Eso es otra forma que ella puede beneficiarse grandemente de cambiar de posición. Ya. Leonardo, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Claro. Leonardo Concepción es abogado aquí en Miami. 10:41 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Son las 10:44. Esta noche a las 9 por TVV Network, análisis semanal con Gladys Rodríguez. El programa de hoy se lo dedica a la salud mental. No hay salud sin salud mental. Van a estar con ella Julio Bebione, periodista, la también periodista Gracia Elena Candela y el psicólogo Ignacio Segovia. Salud mental esta noche a las 9 en análisis semanal con Gladys Rodríguez por TVV Network. Y ya lo saben, el próximo sábado nos vemos todos en el Loan Depot Park, el estadio de los Marlins de Miami, para el Día de la Herencia Venezolana. Los Marlins van a recibir a los Mets de Nueva York y ese será un gran evento para toda la familia venezolana. Creo que es el día en que se llena más el estadio y es pura alegría y emoción. Importante comprar las entradas en marlins.com/Venezuela. Al comprarlas
en esta dirección, marlins.com/Venezuela, al llegar al estadio te van a dar una camisa alusiva a este día de la herencia venezolana. Y lo más importante, al comprar tus entradas allí, vas a contribuir con Fe y Alegría en Venezuela. Por ello, las entradas debes comprarlas en marlins.com/Venezuela. Y cuando digo vas a contribuir con los pequeños de Fe y Alegría, vas a contribuir con las obras de Fe y Alegría en Venezuela, me puedes preguntar, ¿y qué es lo que hace Fe y Alegría en Venezuela? Bueno, para responder eso, vamos a tener nada menos que al actual director general de Fe y Alegría en Venezuela, el padre Gregorio Terán. El padre Terán es jesuita, es educador y, por supuesto, sacerdote. Gregorio, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Muy buenos días, César Miguel, y muy buenos días pues, a todos los oyentes. ¿Qué hace Fe y Alegría? Porque es una obra inmensa y son tantos aspectos que lleva adelante Fe y Alegría. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué hace Fe y Alegría? Yo sí creo que Fe y Alegría hace todo lo posible porque nuestros niños desde preescolar, nuestros estudiantes de primaria, nuestros estudiantes de las escuelas técnicas, nuestros estudiantes de los institutos universitarios, nuestros estudiantes de educación de adultos consigan herramientas, valores y se formen para llevar una vida mejor. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues tenemos abiertos y funcionando en estas condiciones 176 escuelas, algunas en preescolar, 62, 122 primarias, 88 escuelas técnicas, 18 escuelas agropecuarias. Wow. Tenemos funcionando 4 institutos universitarios, 23 emisoras educativas donde damos alfabetización, educación a distancias. Tenemos 52 centros de capacitación en oficio. Tenemos actividades con jóvenes, grupos juveniles. En fin, Fe y Alegría es más que una escuela. Es una propuesta educativa pues, para todos los sectores populares. Pero perdón. La obra es inmensa. La obra es inmensa y abarca... Ahora, cuando estableces esas cifras, por ejemplo, 100 y tanto escuelas, centros de institutos universitarios, ¿están repartidos en dónde en el país? Mira, están repartidos efectivamente en los 21 estados. Estamos desde Cojoro, arriba en La Guajira, hasta Santa Elena de Guairén, desde Guiria hasta el Nula, en la frontera con Colombia. Estamos en los llanos venezolanos, en Apure, San Fernando, Naranjales, estamos en Barinas, estamos en los barrios de Caracas, en Petare, en Catia, estamos en el sector urbano, estamos en el mundo indígena. Tenemos en la zona sur de Guayana, Las Claritas, Santa Elena, Tumeremo, tenemos en Paraguaypoa, tenemos en el delta del Orinoco, y tenemos incluso hasta escuelas en las cárceles, en 2 o 3 sí. Estamos llegando al sector penitenciario, pues, de educación de adultos. Goyo, perdón, le he dicho Goyo, porque es que todos conocemos al padre José Gregorio Terán como el padre Goyo, que es curioso porque su antecesor era el padre Manuel Aristorena,
a quien todo el mundo le llamaba el padre, o le sigue llamando el padre Piedra. No sé por qué, al estar al frente de Fe y Alegría, ya no se llaman como se llaman cristianamente, sino el nombre del afecto, el nombre popular. Pero te iba a hacer un comentario, Goyo. Es el siguiente: la educación en Venezuela ha sido muy, muy afectada, muy golpeada en los últimos años, en las últimas décadas. Sobre todo el sector docente. ¿Cómo hacen en Fe y Alegría con los maestros, con los educadores de Fe y Alegría? ¿Cómo estamos haciendo? La primera cosa, o sea, para nosotros es muy importante el ambiente de trabajo, el reconocimiento personal. Por supuesto que es un problema muy fuerte lo socioeconómico, porque mucha gente está con nosotros casi por vocación, pero el problema es que también necesita masticar, como dice, no solo la mística, sino el masticar. Entonces, estamos ahorita intentando trabajar en contra de una tendencia en el país, que es la cuestión de que todo es gratis y que todo lo da el Papa Estado. Entonces acudimos ahorita a la participación de la familia. Tenemos que ser corresponsables de este servicio educativo para poder atender a nuestro personal. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? La primera cosa es la atención personal. Segundo, trabajamos mucho la espiritualidad como el sentido de la vida, el que la gente se sienta con fortaleza interna, con un sentido del para qué. Gran parte de la fortaleza está en lo espiritual que se trabaja, en las iniciativas de sostenibilidad, trabajamos mucho lo de la formación. Para nosotros, formar, capacitar a los docentes en todo, por ejemplo, en pedagogía, en didáctica, en trabajo en competencias blandas. Quizás el mayor capital que nosotros le damos a los docentes es la formación. Eso creo que es la fuerza grande, pues, ¿no? Ya. Muy bien. Para toda esta labor inmensa que lleva adelante Fe y Alegría en Venezuela, es que estamos solicitando tu colaboración. Y la colaboración es sencillamente comprar tu entrada para el Día de la Herencia Venezolana en el Loan Depot Park por marlins.com/Venezuela. Marlins.com/Venezuela. Al llegar al estadio te dan tu camisa alusiva a la fecha y contribuyes con esa obra maravillosa que el padre Goyo, director de Fe y Alegría en Venezuela, nos acaba de describir. Goyo, ¿y vas a dar misa en Nuestra Señora de Guadalupe, en el Doral? No, ¿sí? Yo no. No. Ah, pero aquí me están diciendo que vas a dar misa el 24 de julio. Pues, no creo que es otro, ¿no? Ese era otro, bueno, la darás a la distancia. Seguro que estará. No, sí, vamos a celebrar una Eucaristía allí. Muy bien. En ese sentido se hace una invitación a todos a participar en la Eucaristía. Pero no, todavía nosotros estamos afanados aquí todavía. Muy y el bien, 24, pues todavía estaremos muy acá afanados. Muy bien. Goyo, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy y de verdad la gratitud por esa labor tan extraordinaria que estás llevando adelante, siguiendo las enseñanzas de nuestro querido Padre Piedra, ¿no? Pues gracias a ustedes y de verdad apoyen, vayan al estadio. No solamente están colaborando, están participando en la educación de miles de muchachos. Muchas gracias. Así es, así es. El padre Goyo es el padre José Gregorio Terán, sacerdote jesuita, y él es el actual director de Fe y Alegría en Venezuela. Sábado 20 de julio, Loan Depot Park. Los Mets de Nueva York visitan a los Marlins de Miami y celebramos todos en grande el Día de la Herencia Venezolana. Compra las entradas en marlins.com/Venezuela. Solo si las compras allí, marlins.com/Venezuela, contribuyes con Fe y Alegría. 10:56. Y con Johnny Winter nos vamos ya por el día de hoy.
En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en edición y montaje, Carlos Prato en los controles, y ante el micrófono quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.